Se presentó una guía para mejorar la atención durante el embarazo y el parto, para conocer los detalles y para conocer cuál es la situación actual en los centros de salud donde las mujeres dan a luz. Actualmente es que recibimos a Ana Visconti, responsable del programa de salud sexual y reproductiva de Salud Pública, a quien le damos los buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, se vuelve a hablar de parto humanizado y ahí a mí siempre me hace un ruido de humanizar algo tan humano como el parto. ¿Cómo puede ser que estemos intentando humanizar una práctica tan de los humanos? No, siempre da lugar a confusiones y si el que no conoce bien cómo es el modelo de asistencia humanizado y respetado, da ese lugar a confusión. No es que siempre hemos tratado con humanos, sino simplemente es cómo es el modelo de abordaje en la asistencia. El abordaje es poco respetuoso de los tiempos de la persona, de ese momento tan importante a nivel corporal y emocional en todo sentido. Cuando hablamos de respeto es sobre eso, o sea, sobre respetar el proceso del embarazo y del nacimiento como lo que es un proceso biológico, fisiológico, y no es una patología, y entonces respetarlo como tal y fundamentalmente respetar los tiempos de su evolución, que son diferentes, pueden ser diferentes en cada usuario, diferente la situación, realizar las menores intervenciones posibles, solamente aquellas intervenciones que están justificadas y que la evidencia científica ha demostrado que produce un beneficio, ¿ah? Y respetando obviamente a la protagonista del proceso, que es la mujer y su familia, acompañándolo en el proceso de decisiones sobre la evolución obviamente, durante el embarazo y del parto. Y siempre lo que hablamos también, interviene el equipo asistencial, que tiene que estar capacitado en un modelo humanizado, respetado de la asistencia al parto, y por lo cual tienen que recibir capacitación y a esto apunta estas recomendaciones, porque estas recomendaciones están dirigidas al equipo de salud y a los gestores, porque si los gestores no apoyan esto y no toman la iniciativa en esto, si no está todo el equipo alineado, difícil se pueda tener buenos resultados. Ahí está, ese es el espíritu de esta guía, que se plasman medidas concretas, ¿no? Que después deben llevarse a cabo en instalaciones determinadas, con cantidad de personal determinado. ¿Cómo se baja a tierra este concepto de disminuir las intervenciones innecesarias? Que ese concepto ya puede no tener diferentes lecturas en la previa y en el parto. Es un modelo asistencial que aclaremos que ya muchas intervenciones que se realizan dentro de este modelo asistencial ya se vienen realizando desde hace unos años, y hay instituciones, no solo instituciones públicas y privadas, que han avanzado mucho en esto, ¿no? O sea, el modelo asistencial no solamente contempla la asistencia directamente y el trato y cómo se realiza el control durante el embarazo y el parto, sino, como tú planteabas, también en la planta física, que es importante. O sea, la idea es de cambiar el modelo en cuanto anteriormente, hasta hace unos años y hasta ahora, se abordaba el proceso de embarazo y de nacimiento como un proceso de salud-enfermedad. ¿Ah? Como hablábamos recientemente, o sea, una usuaria, una mujer ingresaba a un servicio asistencial, ingresaba a una sala de internación como igual que las que ingresa una persona que tiene una patología, una enfermedad. Y la idea es que esto es algo, como decíamos, fisiológico y tiene que evolucionar espontáneamente. Y bueno, abordarlo, por ejemplo, lo que está plasmado en la guía, lo que se denomina las salas de nacer, ¿no? La mujer tiene que tener un espacio adecuado donde, si quiere caminar durante el trabajo de parto, pueda deambular durante el trabajo de parto, que pueda estar acompañada, que además es un derecho por ley del año 2001, que pueda estar acompañada. ¿Hay instituciones que no permiten el acompañamiento? No, yo no estoy, al momento actual no estoy enterada, creo que no. Además es una ley del 2001, porque además estas recomendaciones no se enmarcan solamente desde la salud, porque está dentro, cumpliendo con los objetivos sanitarios nacionales en cuanto a la mejora de la calidad y la satisfacción de las usuarias, y que uno de los temas prioritarios, de los 15 temas prioritarios para trabajar en los objetivos sanitarios, era la humanización del nacimiento institucional y disminución de cesáreas, sino también en un marco de derechos, ¿no? Digo, darle derecho a la usuaria de, bueno, como decíamos, ser la protagonista del proceso y poder tomar sus propias decisiones
siempre con una vigilancia adecuada, ¿no? Porque recordemos que si bien es un proceso fisiológico, biológico, es un momento crítico en la vida de la mujer que pueden surgir complicaciones y a veces complicaciones graves. Entonces siempre se tiene que garantizar la salud, ¿no? De la madre y del feto, del futuro niño. O sea, el control tiene que ser un control adecuado. Recién usted mencionaba justamente, doctora, a la usuaria, al usuario en definitiva. Su familia. Su familia. ¿Hasta dónde hay conocimiento de cuáles son los derechos que tenemos a la hora de recibir una atención en, por ejemplo, digamos, el momento crítico que es el parto? Digo, más allá de que más o menos tenemos claros los controles de embarazo, las ecografías que se van realizando. Si todo viene normalmente, llegamos al momento del parto, ¿cómo conoce el usuario o la usuaria cuáles son sus derechos a la hora de recibir la atención? Lo que se ha planteado y ya se ha incorporado dentro de las metas asistenciales desde el 2017, si bien ya se venía hablando de antes, pero se incorporó entre las metas, es el curso de preparación para el nacimiento, porque es fundamental que la mujer, incluso su familia, ¿no? Porque el curso puede participar el acompañante que ella desee, reciba toda la información durante esos meses de embarazo, de todo lo que es el proceso del embarazo, de lo que cómo puede evolucionar un trabajo de parto normal, patológico, la asistencia a un parto normal, los riesgos de una cesárea y los derechos. O sea, está plasmado que lo ideal son 7 clases y en una está además hay un programa que eso está dentro de las recomendaciones también el curso de preparación para el nacimiento, y uno de los capítulos de ese programa es derechos, o sea, todos los derechos que tiene la usuaria desde las leyes y normativas en cuanto al proceso de nacimiento y del parto. Y cuando habla de la palabra humanización, como decía Lorena, ¿tiene que ver también con el trato que la paciente recibe en ese momento, con la contención necesaria? Porque uno escucha de repente y hay profesionales de la medicina que tienen diferentes escuelas con respecto a esa situación. Sí. Hay algunos que, por ejemplo, y seguramente más de una mamá que nos está viendo, tuvo como asistencia de parto a uno de esos médicos que entiende que es un momento en el que hay que controlar a la mujer porque se puede poner muy nerviosa, y lo hace, por lo menos uno lo ha escuchado, lo ha visto por allí, y lo hace de repente con términos o con actitudes paternalistas. Sí, y otros que lo hacen de repente con actitudes autoritarias, fuertes. ¿Hay allí un protocolo de cuál es el manejo de la situación? Claro, hay que llegar al equilibrio. O sea, venimos de un modelo que es medicalizado, un modelo médico hegemónico, donde muchas veces primaba el principio de beneficencia, donde se buscaba la salud, evitar las complicaciones, y donde el médico era el que decidía lo que había que hacer. ¿Ah? Y nosotros, o sea, apuntamos más al principio de autonomía, donde la mujer y su familia puede decir, hay que llegar al equilibrio, ¿no? O sea, porque lo que planteaba hoy, tenemos que hacer un correcto control, porque a veces las cosas se pueden complicar y hay que hacer intervenciones. Pero aunque se complique y se hagan intervenciones, siempre tiene que ser consensuado y la mujer tiene que estar de acuerdo con lo que se está planteando y se está realizando, y tiene que estar correctamente informada. Y en cuanto al modelo humanizado también, o sea, lo que planteabas recién, hay que ver a la mujer más allá que sea humano, sino hay que individualizarla y verla con sus particularidades, con sus características, con sus prácticas incluso a veces religiosas, culturales, y hay que respetar. ¿Eso hay que es posible? respetar eso. Máximo ahora nosotros, que hay muchas extranjeras que están viniendo y que algunas tienen su... Y bueno, hay que respetar. Mientras no se aparte la normalidad, hay que respetarlo. Ana, ¿eso es posible cuando muchas veces uno va a parir con el médico que no fue el que lo acompañó durante todo el proceso de embarazo, cuando llega y capaz que la emergencia está saturada por otras cosas, o la maternidad de la institución está saturada? ¿Es posible? Bueno, esas son situaciones especiales. Lo que está planteado también en la... ¿Son especiales o son comunes? Porque... No, es común que continuamente esté saturada Bueno, pero parir con el médico que no fue el que te acompañó durante el embarazo, sí. Sí, que no te conoce, que lo ves ese día o la ves ese día. Está planteado en la guía la elaboración del plan de
de parto, y que se respete ese plan de parto. O sea, que durante ese proceso, durante el embarazo, que recibe, que participa el curso de preparación para el nacimiento, que recibe la información, que vaya elaborando y con quien le está realizando también el profesional, partero o médico que le sigue el control del embarazo, que elabore su propio plan de parto en cuanto a sus preferencias o a lo que no desea que se realice. De ese modo, el profesional que ese día asiste tiene esa información. Tendría que respetar ese plan de parto. Eso está plasmado también en la recomendación. Bien. ¿Y qué recomendaciones son las que se desestimulan en esta guía? No algunas que se muy arraigadas. Claro. ¿No? La guía se basa en evidencia científica y lo que se denomina las buenas prácticas asistenciales, que está basado en evidencia científica, en aquellas prácticas que se ha demostrado que no son recomendadas porque se ha demostrado que no produce un beneficio y produce un disconfort en la usuaria y que no es necesario realizarla, que eran algunas de las que estaban arraigadas, y las prácticas que sí están recomendadas porque producen un beneficio. Y las que estaban arraigadas, que durante muchos años era muy habitual que la mujer consultara, llegara y lo primero que le realizaran un rasurado genital, un enema, que ya por suerte eso hace muchos años que se hizo. Pero que en ese momento, o sea, la medicina estaba convencida, y los que tenemos años, yo soy partera, mi primera profesión, y ginecóloga de segunda, o sea que lo viví todo ese proceso, la medicina estaba convencida que eso era para realizar evitar un daño, tanto el rasurado del enema, porque se planteaba que podía, si no se rasuraba, no se realizaba enema, había riesgo de infecciones. La evidencia científica demostró que no estás evitando un riesgo y sí es un disconfort. Por ejemplo, y también era frecuente, o sea, ingresaba a una sala común, tenía que estar acostada en una cama, no podía deambular. A veces se realizaban intervenciones para apresurar el proceso del nacimiento, porque la idea era que cuanto más rápido se realizara el nacimiento, se evitaba complicaciones. Menos crisis, claro. Claro. También a veces surge la ansiedad de la usuaria. Y hoy se ha visto que no, hoy se ha visto que sí es un proceso normal en la vida de la mujer, que hay que realizar control, y que si el trabajo de parto lleva muchas horas, si está el control, está la salud, tanto de la madre como del feto, está bien, está en un buen estado de salud, no es realizar ninguna intervención para apresurar ningún proceso. Yo escuchaba lo que Lorena preguntaba con respecto a cuáles son realmente las posibilidades de que estas recomendaciones para mejorar la atención durante el embarazo y obviamente el parto puedan llevarse adelante. E inevitablemente me vino a la memoria una noticia de ayer. Es decir, ayer nosotros aquí estábamos dando cuenta de la decisión judicial con respecto a un caso que involucraba a una ginecóloga y una partera en el departamento de Artigas. Con el fallecimiento que hubo de un bebé, es un caso del 2013, pero en realidad la justicia ayer, la Fiscalía pidió el procesamiento de una ginecóloga y una partera por la muerte. Y allí tuvimos que recordar el caso y un poco las peripecias de esta joven mamá. En ese caso era una... digo en ese caso porque en el 2013 tenía 18 años. En Tacuarembó, me corrige, gracias a la producción por corregirme con respecto al caso. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones en donde hubo errores, la enviaron para la casa, y finalmente, luego de un largo proceso judicial, se ve que hubo responsabilidades, es que se pregunta hasta dónde todo este ideal de tratamiento puede llevarse adelante en a veces una situación que tiene la salud un tanto caótica. Por dar un ejemplo, hasta en instituciones privadas en donde se utiliza el sistema de tener un pago para la asistencia del mismo ginecólogo a veces en el parto, no se da esa situación porque coincidentemente ese día el ginecólogo que acompañó todo el embarazo está de guardia en otro lado, no pudo llegar, no asistió, porque además los tiempos del trabajo de parto no son siempre los mismos, y no se puede prever si va a ser a esta hora o va a ser a determinada otra hora. Entonces, allí hay como un traer a tierra todo esto, que no quedará un poco la guía en un cúmulo de buenas intenciones, pero impracticables a la hora de que los servicios ofrezcan. Siempre en todas las maternidades hay un equipo de salud. O sea, si
en los casos que se manejan, que es en las instituciones privadas, que la mujer puede elegir su ginecólogo, o sea, está el ginecólogo de guardia. O sea, siempre el que primero que la recibe cuando una mujer consulta es el ginecólogo de guardia que avisa a su ginecólogo tratante. Pero si el ginecólogo tratante no se puede presentar por algún motivo, está el ginecólogo y hay parteras en todas las maternidades. O sea, que hay un equipo asistencial. Y en cuanto a las recomendaciones, como planteaba recién, ya hay muchas instituciones, o sea, a nivel público y privado. A nivel público está el Hospital Pereira Rosell, que es modelo en esto, que tiene unas salas de nacer nuevas y que están todo equipadas y que hay un equipo que ya está. Y a nivel privado hay instituciones, tanto del interior como en Montevideo, que están apuntando a este modelo asistencial. Obviamente que a veces estamos en la medicina y a veces hay una situación de emergencia y hay que asistir. Pero bueno, hay equipos asistenciales y como pasa con las demás situaciones en la salud, hay situaciones de emergencia y excepciones, pero los equipos tienen que estar preparados para eso. ¿Ah? Además, el trabajo de parto puede llevar 8 o 10 horas, o sea, si puede surge. Y, claro, eso lo tienen que saber, por eso para que no se pongan ansiosos, que a veces puede estar 10 horas en trabajo de parto o más. Entonces, a veces si hay una situación de urgencia, se resuelve, como si es una urgencia, en la urgencia. Y después sigue el resto del proceso. Pero bueno, no va a ser algo, o sea, es un cambio de modelo asistencial, no esperemos y sabemos, somos conscientes que no es de forma inmediata por cambiar un modelo asistencial que se venía aplicando desde hace años, y de hecho ya hay intervenciones que se han empezado a dejar de usar desde hace 15 años y estamos en camino de eso, estamos avanzando. Doctora, muy amable. No, por favor, buenos días. Hemos estado dialogando con la doctora Ana Visconti, responsable del programa de salud sexual y reproductiva de Salud Pública, a propósito de esta guía para mejorar la atención durante el embarazo y el parto.